La última vez que hace 15 días, ¿verdad? Vimos en los capítulos anteriores, perdón, los versículos anteriores, Efesios 4, 11 al 16, vimos que cada uno es importante en la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? La misión que Dios nos ha dado es, por supuesto, a ser discípulos de Él, ¿verdad? Y para eso veíamos que necesitábamos saber 4 cosas. Necesitábamos saber que el Señor mismo constituyó a líderes, ¿verdad? Líderes para comenzar la obra, ¿verdad? Vimos esto: apóstoles, evangelistas, pastores, predicadores, maestros. Entonces Él mismo es el que nos constituye, ¿verdad? Para hacer su obra. Luego la segunda cosa es que el Señor nos completa, ¿verdad? Todo esto que hace es para completar a todos los santos, ¿verdad? No hay alguien más que sea más importante que otro, ¿verdad? El pastor no es más importante que la persona que limpia, es simplemente todos somos iguales y debemos de estar preparados para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio simplemente es evangelizar y discipular, estar listos para compartir el evangelio con mi vecino, con mi compañero de trabajo, cuando el Señor me abra una puerta, yo tengo que estar listo. También yo tengo que estar dispuesto para ayudar a otros cristianos para crecer, y ahí estamos haciendo la obra del ministerio. También la tercera cosa es hasta cuándo tenemos que participar. Es hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad? Y entonces hay mucho que hacer. Decía el versículo que es hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces eso es, por supuesto, hasta que estemos en el cielo. Pero si somos cristianos, debemos de participar. No, es decir, yo no es que sea un cristiano pensionado. Si todavía Dios me tiene en esta tierra respirando, y si soy cristiano, yo debo de participar. Entonces siempre hay oportunidades para todos. Y también saber que tenemos que participar. ¿Para qué? Para ser una iglesia fuerte y para no ser una iglesia débil, para no estar como niños, ¿verdad? Siempre, toda la vida, de estar llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que cada uno nos metamos en la misión. Ahora, lo que vamos a ver en estos versículos se ve, pero así como resaltado, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo en primer lugar dice, lo que requiere el Señor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no es simplemente que el Señor nos ha salvado por su gracia, ¿verdad? Y listo, ya no hay nada que hacer. No, Dios quiere por lo menos 2 cosas en estos versículos que vamos a ver. Y son cosas muy sencillas. En realidad son cosas muy sencillas, pero que requieren mucho cuidado, requieren mucha dedicación, ¿verdad? Un par de versículos ahí al principio, sus notas al margen derecho. Bueno, yo estaba pasando algún tiempo en Deuteronomio, ¿verdad? También, pero viendo lo que Moisés le dice al pueblo, ¿verdad? Y si usted ha leído Deuteronomio, ¿verdad? Es un libro buenísimo. Es casi que todo un discurso de parte de Moisés hacia el pueblo de Israel antes de pasar la tierra prometida y antes de que él fuera reunido a su pueblo, ¿verdad? Pero hay algo que siempre que en estos capítulos me llama mucho la atención, y es que ellos tenían que cuidarse, ellos tenían que guardar, ellos tenían que tener cuidado, ¿verdad? Y eso es algunas palabras claves. Por ejemplo, dice Deuteronomio 6:12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 6:12. Ahora dice Deuteronomio 13:4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, dice, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Después, por supuesto, usted conoce la historia. Después de que Dios los mete en la tierra prometida, ellos no tuvieron cuidado y se olvidaron de Dios, se olvidaron de Jehová su Dios, no guardaron sus mandamientos y menos escucharon su voz para servirle ni para seguirle. Y como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, ¿sabe?
estamos corriendo el mismo peligro de la nación de Israel. Si has pasado, yo no sé, yo no conozco tu vida, por supuesto, pero si has pasado esta semana sin leer la Biblia un solo día, estás así de olvidarte de Dios. No, pues es que yo escucho mensajes en YouTube y que estás así de olvidarte de Dios y no has escuchado su voz. Como cristianos debemos siempre estar todos los días dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y hermano, si usted es cristiano y usted no escucha la voz de Dios por lo menos 10, 15 minutos al día, está escuchando la voz de alguien más. Y este es el peligro que corremos. Dios no quiere que simplemente sigamos un montón de reglas. Y ustedes saben, ¿verdad? Cómo es, los domingos siempre estamos batallando, ay, la gente no va a venir pero en realidad, bueno, yo ya dejé de preocuparme por eso hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque eso es Dios que trae a las personas, no soy yo. ¿Verdad? No es el bus, ¿verdad? Porque el bus se puede dañar en cualquier momento, ¿verdad? Pero es Dios que trae a las personas. Y si alguien no quiere venir para edificarse, yo entiendo, por supuesto, que hay situaciones de trabajo y a veces usted quiere tomarse un descanso, no sé, no importa. Pero el asunto es, lo más importante, ni siquiera lo más importante es venir a la iglesia todos los domingos. Lo más importante es sentarse todos los días a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo es que escucha la voz de Dios? Ay, sí, yo voy en la mañana y veo los pajaritos cantando y las hojas moviéndose y el sol cuando sale. Eso es bonito, ¿verdad? Pero la voz de Dios se escucha en su palabra, en su palabra. Si nosotros tuviéramos que estar atentos a lo que Dios requiere a nosotros, si tan solo tuviéramos ese cuidado de estar atentos a su voz todos los días, nuestras vidas serían completamente diferentes. De aquí a un año, ¿verdad? De aquí a un año, si usted no tiene el hábito de leer la Biblia todos los días, y si usted empieza a hacerlo, usted va a ver en su vida que su vida va a ser diferente. Si usted empieza a tener un hábito de leer la Biblia todos los días, de estar escuchando la voz del Señor. Porque muchas veces pensaba, es que qué aburrido estar ahí, es que dicen ahí que tengo que leer la Biblia, pero es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz del Señor. Y Moisés le dice al pueblo, cuídese, guárdese, cumpla, obedezca, para que te vaya bien en la tierra, para que tus días sean alargados. Y eso, hermanos, es para nuestro propio bien. Entonces, lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros son dos cosas nada más. Es andar alumbrados y aprender a Cristo. Andar alumbrados y aprender a Cristo. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Dice el versículo 17. Efesios 4, 17 al 21 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que tú nos has dado y gracias por el privilegio de poder venir a este lugar, Señor, para abrir tu palabra, para compartirla con mis hermanos, Señor. Gracias porque nos has hablado esta semana que pasó, Señor, y gracias por esos momentos, Señor, en que abrimos tu palabra y tú nos dices lo que debemos obedecerte, Señor. Padre, todavía hay muchas cosas que necesitamos entregarte, muchas cosas que necesitamos obedecer. Pero yo te quiero pedir, Señor, que esta mañana tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, ponga ese deseo en nosotros de escuchar tu voz, de estar siempre en tu presencia, porque no hay nada mejor
que estar escuchando tu voz y que estar en tu presencia, Señor. Esa es la parte buena, la parte que más va a perdurar en la eternidad. Así que yo te quiero pedir que salgamos de aquí, Señor, motivados, Señor, y simplemente saber que lo que tú requieres es para nuestro propio bien, para tener un propósito en esta vida, para andar alumbrados con tu palabra, para aprender de ti, Señor, que tienes muchas cosas que enseñarnos. Y si hay alguien aquí, Señor, que no sabe, si muriera hoy, no sabe dónde iría su alma, que también hoy pueda ser el día de su salvación y que pueda arreglar cuentas contigo, Padre Santo. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice el versículo 17, en primer lugar, y el primer punto es andar alumbrados, ¿verdad? Eso es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, andar alumbrados. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primero, lo que vemos es esto pues, ¿verdad? Esto pues, es el contexto que acabamos de ver, que cada uno es importante en la misión, que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, etc. Después de que Pablo dice esto, es Pablo quien lo dice, ¿verdad? Después de que Pablo nos enseña, ¿verdad?, que cada uno es importante en la misión, dice, esto pues digo, es Pablo. Cuando Pablo dice algo, debemos de prestarle atención. ¿Por qué? Porque él es nuestro apóstol, ¿verdad? Eso es lo que ya hemos aprendido. Y por lo tanto, esa es la persona que Dios dejó para instruirnos y debemos de prestar atención a sus instrucciones. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y es lo que Dios dice. No es simplemente lo que Pablo dice, es lo que Dios dice. Y punto, ¿verdad? Y punto. No hay mucha opción ahí. Entonces, somos sus hijos por gracia, somos hijos de Dios por la gracia de Dios, por el regalo que Él nos da de la vida eterna, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros, dice la Biblia, que nosotros debemos de andar como Él anduvo, andar como Cristo anduvo, es ser diferentes en este mundo y no ser como los otros gentiles. Ahora, si has estado aquí algún tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que siempre estamos tratando de enseñar algunos detalles, ¿verdad? Y todo esto, el contexto de la Biblia y los tres grupos, también los tres grupos a que está dirigido la Biblia. La Biblia está dirigida a tres grupos, ¿verdad? A tres grupos de personas. En primer lugar, los judíos, todos los que son descendientes de la nación de Israel. Después tenemos los gentiles, ¿verdad? Y en esos gentiles, si usted no es judío, usted es un gentil, ¿verdad? Si usted no ha nacido en Israel, usted es un gentil, ¿verdad? Y ahora, en esos gentiles si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús, está el tercer grupo, que es la iglesia. Entonces, si alguien se arrepintió de sus pecados y puso su fe en el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz, eres un cristiano, ¿verdad? Ya no eres como los otros gentiles, ¿verdad? Debe haber una diferencia. ¿Por qué? Porque los otros gentiles tienen otro estilo de vida, tienen otro andar, ¿verdad? Y en primer lugar, ese andar es de acuerdo, y como dice Pablo, a la vanidad de su mente. Ese andar es de acuerdo a la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? ¿Qué es la vanidad? La vanidad no es eso, ¿verdad? Que usted, antes, ¿verdad? Usted se peinaba en el espejo, ¿verdad? Y frente al espejo y veía, no, aquí tengo una escarchilla, ¿verdad? Esto que el otro. Ojalá, y ahora uno se mira al espejo y es para que no tenga algunas pelotillas, ¿verdad? En la nariz, ¿verdad? Pero no es eso, ¿verdad? De ser vanidoso. En primer lugar, entonces, la vanidad es algo vano. Y la palabra vano quiere decir vacío. Y dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque cuando alguien está vacío, cuando alguien vive para la vanidad, el único Dios que hay ahí es yo.
¿verdad? Dice, bueno, en primera de Samuel, ¿verdad? Ahí está el versículo, primera de Samuel 12, 21, nos enseña que la vanidad es algo inútil, la vanidad no sirve para nada. Dice primera de Samuel 12, 21, no os apartéis en pos de vanidades, dice que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. No sirve para nada. Creo que se me olvidaron las burbujas. ¿Dónde están las burbujas? Ajá, gracias. En el closet, gracias. Entonces, dice también otro pasaje, ¿verdad? Que está ahí, es Jonás 2:8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, dice, su misericordia abandonan. ¿Verdad? Es como, no sé si de esas películas, ¿verdad? Usted se acuerda cuando alguien va en el desierto y ve de repente un calorón, ¿verdad? Del demonio, iba a decir, ¿verdad? Un calorón. Ay, gracias, amor. Ocupo a alguien que me venga a soplar las burbujas ahorita. Ok, no, ahorita. Gracias. Ahí está, no se vaya. Ok, entonces, si has visto esas películas, ¿verdad? Que alguien va en el desierto y hay un calorón, ¿verdad? De esos del infierno, ¿verdad? Y de repente ve un oasis ahí. Y usted va llegando y ve que lo que hay es nada, ¿verdad? Porque se lo está imaginando, es una ilusión, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Son vanidades ilusorias. Si alguien está aquí en este mundo simplemente para seguir una vanidad ilusoria, no es nada, o sea, no aprovecha. Es como andar engañándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos para las cosas vanas, es como estar persiguiendo una sombra. Cuando está persiguiendo una sombra, dice el Salmo 144, versículo 4, dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Verdad? Andar siguiendo una vanidad, andar siguiendo algún deseo, ¿verdad? De este mundo, es como una sombra que pasa, ¿verdad? Es algo vano. Y dice también un pasaje famoso en Eclesiastés, ¿verdad? Que se cree que fue Salomón que escribió este libro de Eclesiastés, ¿verdad? Y el hombre que lo tuvo absolutamente todo, el hombre más sabio también que ha existido en este mundo, ¿verdad? El hombre más sabio no es Albert Einstein, el hombre más sabio no es Darwin y todos esos, es Salomón. Y dice la Biblia que al final de su vida, ¿verdad? Él llegó, dice, yo lo he probado absolutamente todo, hasta 1000 mujeres, ¿verdad? Y dice que tuvo 1000 carruajes, ¿verdad? Alguien se dice, bueno, yo tengo dos carritos, por ahí no, él tuvo 1000 carruajes, ¿verdad? Él tuvo 1000 caballos, o sea, es algo pero así en abundante. Y el hombre que lo tuvo absolutamente todo, dice, Eclesiastés 12:8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. La palabra vanidad se menciona 33 veces en este libro de Eclesiastés. Por supuesto, es como la plena mención, ¿verdad? La palabra vanidad. Un pastor, ¿verdad? Que yo respeto mucho, él dijo una vez que algo es vano cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, nos estamos esforzándonos ¿para qué? Para levantarnos temprano, para ir a trabajar, luego llega uno a la casa para descansar, ¿para qué? Para levantarse temprano, para ir a trabajar, para llegar a la casa a descansar y así hacer esto 40 años de su vida, para que al final usted dice, híjole, me quedó una pensión de tanto. Eso es vanidad, eso es vanidad. Ahora usted dice, bueno, entonces por eso ya voy a renunciar mañana y no, eso es vano también, eso es algo vago, ¿verdad? Eso es vano, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos ver nuestro trabajo, que cada vez que hacemos algo día a día, debemos verlo como una oportunidad para servir a Dios, ¿verdad? Y esto es lo que llama Pablo también en esos versículos anteriores que vimos hace 15 días, Pablo lo llama la obra del ministerio. O sea, la obra del ministerio es que cada vez que usted se levanta y se baña, desayuna, lee la Biblia, o al revés, ¿verdad? Se levanta, lee la Biblia, desayuna y se alista para ir al trabajo. En su trabajo usted tiene una oportunidad de ministerio, una oportunidad para influenciar en las vidas de los demás. No es simplemente para que a los 40 años usted tenga una pensión. Es simplemente para que usted llegue a su trabajo
y se comporte como un cristiano. Esa es una oportunidad de ministerio. No es simplemente para hacer más plata. Entonces es para influenciar en la vida de los demás, para evangelizar, para hacer algo eterno en la compañía donde trabajas. Por supuesto, no debemos afanarnos solamente en esas cosas. ¿Verdad? No debemos afanarnos mucho por las cosas que piensan los otros gentiles que no tienen a Cristo. ¿Verdad? Porque la persona sin Cristo tiene la cabeza vacía de Dios. La persona sin Cristo tiene la cabeza vacía de Dios y posiblemente esté persiguiendo una burbuja, ¿verdad? Que eso es eso, ir a la pensión es una burbuja, ¿verdad? Y ahí va. Vean, Nayer, ve para acá, usted que es bueno con las burbujas. Y ahí ustedes saben, ¿verdad? Cómo son los niños, ¿verdad? Los niños, ya puede ir soplando ahí. Haga todas las burbujas que pueda. Eso, Entonces, los niños dicen, yo voy a buscar esa burbuja. ¿Por qué? Porque se ve bonita. ¿Verdad? La burbuja se ve bonita. El soplador, pues, también. ¿Verdad? Pero entonces, y cuando el niño de repente empieza a buscar la burbuja, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¡Ay, aquí está! Desapareció la burbuja. Se ve bonita, ¿verdad? Con esos colores, ojalá que le pegue todos los rayos del sol y todo esto. Allá va, ve. Vamos a ver qué pasa. Ya se desapareció. Así es la vanidad, hermanos. Gracias, Naye. Puede ir si quiere hacer burbujas, ahí puede. Ahorita hablamos, no se preocupe. Y así es, hermano, la vanidad. La vanidad es buscar algo que al final desapareció. Por supuesto, a veces con las cosas materiales así es, ¿verdad? Pero aún en las cosas materiales debemos de poner todo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque un día de estos va a ser una burbuja y se va a desaparecer. Dice también el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. O sea, es alguien que no tiene vida, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando alguien anda ajeno de la vida de Dios, dice la Biblia que tiene el entendimiento entenebrecido, o sea, la mente oscura, la mente con un entendimiento oscuro, y eso resulta en un corazón de piedra. Dice 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ustedes saben, por supuesto, cuál es el Dios de este siglo, el diablo. El diablo ha cegado la mente de las personas para que no sigan a Cristo. Y lo único que nos puede guiar en este mundo es la palabra de Dios. Es la luz de la palabra de Dios. Es como cuando usted está en un lugar oscuro, ¿verdad? Ojalá esté el cielo nublado y lo único que usted le alumbra es el foco, ¿verdad? Sea el foco del celular, ¿verdad? Pero eso es lo único que a usted le alumbra. Y eso es cuando estamos abriendo la palabra de Dios. Y entre más tengamos luz de la palabra de Dios, el foco es más grande y vamos a ver por dónde ir. Vamos a ver por dónde caminar. Dice Proverbios 6:3 también. Proverbios 6:23, perdón. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara. No es simplemente el mandamiento, otra cosa más que no hay que hacer. No, el mandamiento es lámpara, te da luz para no hacer lo que los otros hacen. Por ejemplo, mentir, ¿verdad? Dice el noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, es decir, no mentirás. Pero cada vez que nosotros le hacemos esa pregunta a alguien, dice, ¿usted ha mentido? Claro que sí, por supuesto. ¿Quién no miente? ¿Verdad? Pero eso es como nos enseña el mundo. O sea, ¿quién no miente? Pero si la Biblia dice que no hay que mentir, no hay que mentir. Hay que hacer un pacto, ¿verdad? Con nuestra lengua, que cada vez de que va a salir una mentira, que la mordamos ahí.
anduviéramos sin lengua, ahora algunos de nosotros ya. Pero, cada vez de que abrimos la palabra de Dios, es luz para nuestra vida. Dice también, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Verdad? Esas reprensiones que cuando uno está en un mensaje, tal vez, dice, ay, ¿por qué está hablando de mí el pastor? Pero es simplemente porque estamos abriendo la palabra de Dios y todos somos iguales. ¿Verdad? Lo que pasa es que a veces nos duele un poco más. Dice también un pasaje muy famoso, Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad? Si has pasado una semana, si usted es cristiano, si usted ha pasado una semana sin leer la palabra de Dios, andan en oscuridad. Y eso es un peligro. Estás a punto de olvidarte de Dios. Estás a punto de andar por este mundo así, a ciegas, ¿verdad? Y no andas con ese mandamiento de la palabra de Dios. No andas con esa luz. Entonces, imagínate cómo es el entendimiento de alguien que no tiene la palabra de Dios en su vida. Y solamente está llenando su mente con cosas que ven sus ojos. Por ejemplo, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, yo lo he hecho varias veces, pero ustedes saben que estos videos cortos, ¿verdad? Los reels, o no sé cómo se llaman. ¿Qué otra cosa se llama? Los reels, ¿y qué más? Los shorts de YouTube y que no sé qué, y que aquí, que allá, ¿verdad? Si usted pasa mucho tiempo en esto, ustedes saben que esos videos cortos están diseñados especialmente para ir llenando su mente. Bueno, son varios segundos, pero si usted pasa viendo más de esos videos están diseñados para ir llenando su mente con esas cosas. Y entonces, algún peligro, ¿verdad?, que generan esos videos, ¿verdad? Yo hice la consulta ahí. Algunos peligros que generan esos videos dice que crean adicción a los videos, pero es porque generan dopamina, ¿verdad? La dopamina es ¿una qué? Una hormona, ¿verdad? Es una hormona, así es. Es una hormona, ¿verdad? Que hace que su cerebro esté feliz. Sí, qué feliz, ¿verdad? Ver esos videos, ¿verdad? Pero poco a poco empiezan a darte placer, ¿verdad? Pero es un placer temporal, ¿verdad? Pero al final es vacío, ¿verdad? Algo también negativo de eso es que eso reduce la atención, ¿verdad? Eso reduce la atención de la persona que está viendo eso y acostumbra al cerebro a estímulos rápidos, ¿verdad? A estímulos rápidos, dificultando la concentración. Y por eso, ¿verdad? Por eso es que muchos no pueden ni siquiera escuchar un mensaje de la palabra de Dios, porque ya están ahí ya quiero terminar yo quiero ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Y es eso, porque generan esa falta de atención, esa falta de concentración que debería tener. También generan problemas de sueño, generan problemas de rendimiento académico, si estás estudiando, si estás en el trabajo también. Y eso está hecho, solo esos videos están hechos sutilmente para llenar tu cerebro de cosas vanas, Y eso es un ejemplo, ¿verdad? De cómo es que andan los otros gentiles. Yo creo que pasan más tiempo viendo esos reels que leyendo la palabra de Dios. Y si eres honesto, ¿qué pasaría si pasáramos más tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, meditando en ella, marcándola, obedeciéndola? Y yo te garantizo que al final, que en un par de semanas, no va a tener ganas de ver esos reels, porque eso no tiene nada que ver con la Biblia. Y algunos dicen, bueno, es que yo veo reels de Jesús. Olvídese eso, que mentiroso, ¿verdad? Pero entonces, o cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien solo pasa viendo pleitos en internet o viendo porquerías,
ni siquiera hablando de la pornografía. Ustedes saben que también hay de esos videos que hacen como una novela y que es mejor aprovechar el tiempo, hermanos. Tenemos solamente 24 horas al día. Y de esas 24 horas al día estás 8 horas durmiendo y luego 8 horas trabajando. Y al final te queda media hora para estudiar la Biblia. Y la estamos desaprovechando en esas porquerías. Que al final lo que hace es llenar nuestra mente de cosas vacías. Entonces, cuando no tienes la palabra de Dios para que te diga que eso está mal, no es que estoy diciendo, no, vaya, bote los celulares y quédese sin internet y todo. Aunque ustedes saben que yo creo que la marca de la bestia va a ir por ese lado, por el internet. Pero si estás viendo eso, o sea, yo sé que a veces no es pecado, por supuesto. Si no sea un reel ahí pornográfico, ¿verdad? Pero si estás viendo esas cosas y si no has llenado tu mente primero con la palabra de Dios, no hay nada a usted que le diga, eso está malo, eso no va en contra, eso va en contra de la Biblia. Si no hay nada a usted que le diga eso, entonces usted va a ir poco a poco más bien siendo adicto a esas cosas. Y tu entendimiento va a quedar oscuro y su corazón se vuelve duro, va a quedar insensible. Y poco a poco empieza a no hacer caso a tu conciencia. Y escoges hacer lo malo. Y luego se va cauterizando. Al final que usted ya no siente nada. Y empiezas a ver lo malo, bueno. Dice primera de Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Verdad? Y ese es el peligro cuando tenemos la conciencia, cuando tenemos la conciencia cauterizada, ya no siente nada. Luego dice versículo 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, los cristianos, tenemos que entender un poco lo que está pasando ahí en Éfeso, ¿verdad? Los cristianos en Éfeso, a los que Pablo dirige esta carta, los cristianos en Éfeso tenían que estar expuestos a algo que había en Éfeso, y se llama el templo de la gran diosa Diana. No Diana Bagaces, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no, es el templo de la gran diosa Diana, ¿verdad? Y esa era la diosa del sexo. Y ustedes saben, ustedes han visto la imagen en Google, tal vez. La imagen de esa diosa Diana estaba llena de pechos, de senos. Y era dedicada al sexo, pero no al sexo de matrimonio, es al sexo ilícito. Y había toda clase de impureza. Entre Corinto, Atenas y Éfeso, habían por lo menos 1000 templos paganos dedicados a esa diosa, que eran por supuesto prostíbulos. Cuando la gente iba para para ofrecerle sacrificio a Diana, y era para tener sexo con otros. Y eso es lo que está pasando en Éfeso, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entonces, cuando el hombre ya no hace caso a su conciencia para obedecer a Dios, cuando pierde esa sensibilidad, termina entregándose a la lascivia. La lascivia quiere decir, es un deseo excesivo a los placeres sexuales. Y desde principio tenemos este problema. No es que sea algo nuevo, es que ahora tal vez simplemente se ven más cosas, pero siempre ha pasado lo mismo. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Continuo solamente el mal. Dice también Génesis 6:11, antes del diluvio, ¿verdad? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Dice que como en los días de Noé, ¿verdad? Hoy la maldad de los hombres es
es mucha, es mucha. Y la tierra está llena de corrupción, la tierra está llena de perversión sexual y hay mucha violencia. Pero eso es cuando ya las personas pierden toda sensibilidad. No, a mí que me importa lo que diga nadie, ni Dios mismo. Dice Romanos 1, 24 al 27, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y ustedes saben de qué hablo, o de qué habla la palabra de Dios. Y luego dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer, dice, con avidez. La palabra avidez es con ganas, a rienda suelta. Y entonces, por eso dice Pablo, ustedes ya no son como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, no andemos como los otros gentiles. Y esto es lo que el Señor requiere de cada uno. No es algo porque es opcional. No. Es lo que Dios requiere. Y lo que dice la palabra de Dios, tenemos que prestar atención. Y por eso es que necesitamos estar andar alumbrados con la palabra de Dios. Porque si no tenemos esa luz que nos guía, vamos a andar como ciegos. Y vamos a caer en pecado, vamos a estar cayendo siempre por no estar alumbrado. Entonces, y en segundo lugar es no estar vacío, ¿verdad? No estar vacío con la vanidad de nuestra mente. Y por eso es tan importante llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lugar de tener un entendimiento entenebrecido, Dios lo que quiere es que tengamos un entendimiento claro, un entendimiento lleno de luz de su palabra. Esto es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, que andemos alumbrados con Él. Ahora, en segundo lugar, aprender a Cristo. Aprender a Cristo, dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En Cristo no hay un entendimiento entenebrecido. En Cristo no hay una mente vacía. Y por eso es que debería haber una diferencia bien marcada entre la vida de un gentil que conoce a Cristo y la vida de otro gentil que no lo conoce. Debe haber una diferencia en cómo pensamos, en cómo actuamos. Si un cristiano no aprende a vivir a Cristo, no aprende a Cristo, puede llegar a ser igual a otro gentil, tal y como Pablo nos acaba de explicar. Entonces, aprender así a Cristo no es aprender acerca de Cristo, ¿verdad? El inconverso puede aprender acerca de Cristo y no resultar en ningún cambio. Sí, claro, yo creo en Dios, sí, pero no aprende a Cristo, no es enseñado por Él. Simplemente va a tener un montón de información y sigue viviendo a rienda suelta, con avidez. Entonces, nosotros, si somos seguidores de Cristo, tenemos que aprender a Cristo. Es desarrollar una relación personal con Él, como lo tenían los discípulos ahí cuando Él estaba con Él acá. Para que podamos conocerlo, para que podamos aprender más de Él. Y ustedes saben, este pasaje es muy famoso, ¿verdad? En Emaús, cuando ya dos discípulos, y no se mencionan. No se mencionan quiénes son, ¿verdad? Porque seguro les hubieran dado masilla, no sé. Dice,
Ya cuando Cristo ya resucitado, Él enseña a sus discípulos que no se acordaban de las Escrituras. Dice Lucas 24, 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y el Señor Jesucristo pasó 3 años con ellos, enseñándoles las Escrituras, enseñándoles, hablando para que aprendieran de Él, para que aprendieran a Cristo. Pero se les olvidó. Cristo resucitó y ellos ni siquiera sabían que andaban con el Señor a la par. Por eso siempre debemos de estar aprendiendo a Cristo y jamás conformarnos o simplemente asistir los domingos a la iglesia. Hermanos, si no ha pasado un tiempo con Dios todos los días, empieza a hacerlo y va a ver que su vida va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque es luz para su vida. Es aprender a Cristo. Y la palabra de Dios es eterna y siempre nos enseña algo. Y en toda la Escritura hay un testimonio de Cristo. Hay algo práctico que nosotros podemos aprender. Dice Juan 5:39, dice, escudriñar las Escrituras. Y ese escudriñar es ver cómo es y por qué aquí, y tener todas esas preguntas y venir con esa sed de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay vida eterna en estas palabras, porque son las palabras de Dios. Entonces, necesitamos estar con Jesús todos los días. Dice Marcos 3:14, que dice que Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Él estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. No es que los envió a predicar y luego anduviesen con Él. Es que primero usted tiene que andar con Él, estar con Él. Primero necesitamos estar con el Señor para poder ser enviado a predicar, para poder enseñar a otros. Y lo más importante que Dios quiere es que estemos con Él. Que estemos con Él. Es desarrollar un hábito, una costumbre en nuestras vidas para poder estar con Jesús. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos la voz de Dios, hay fe en la palabra de Dios. Dice Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y me siguen. Las ovejas del Señor oyen su voz. ¿Estás oyendo la voz del Señor? ¿O estás oyendo la voz de alguien más? Y así es. Si no estás oyendo, si eres cristiano y no estás oyendo la voz del Señor, estás oyendo la voz de alguien más. Y vas a oír otras voces y vas a terminar haciendo otra cosa. Dice el libro de Lucas también, Lucas 6:46 al 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la roca sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál casa quiere ser? ¿Cuál casa quiere ser? ¿Una fundada sobre la roca que siempre escuche, oiga la voz del Señor y la obedezca? ¿O una casa sin fundamento?
Para ser una casa fundada sobre la roca debemos de oír la voz del Señor y hacer lo que Él dice. Y en segundo lugar, dice versículo 21, no, el versículo 20 todavía, no, el 21, perdón. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído, ¿verdad? Esa es la importancia de oír siempre su voz. Dice, y habéis sido por Él enseñado. Habéis sido por Él enseñado. ¿Cuántos estudiantes, verdad? No sé si tal vez algún tiempo fuiste estudiante o estás siendo estudiante. ¿Cuántos estudiantes oyen la lección del maestro y cuántos realmente son los que son enseñados? Y hay pocos, ¿verdad? Los que no son enseñados tienden a copiar, ¿verdad? Pero los que oyen y son enseñados pasan el examen fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son enseñados. Si queremos obedecer lo que el Señor requiere de cada uno, si queremos aprender a Cristo, tenemos que oír y ser enseñados por Cristo. Y para eso hay demasiadas enseñanzas en la Biblia, son eternas. Dice, para eso también Dios nos ha dado dos cosas. Dios nos ha dado su palabra y Dios nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice Juan 14, 23 al 26, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces no se trata simplemente de que usted se acuesta y el Espíritu Santo le recuerda todo lo que Dios le ha dicho. No, es que mediante la palabra de Dios, usted escucha la voz del Señor y es enseñado por el Espíritu Santo. Poco a poco, por supuesto. Es Cristo quien nos enseña, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos alumbra para tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién estamos oyendo? ¿Quién nos está enseñando? ¿Esos videos cortos nos están enseñando o nos está enseñando la voz del Señor? ¿Es Jesús que nos está enseñando o es el Dios de este siglo, es el mundo? Y hemos tenido, ¿verdad? Ustedes saben que durante la vida hemos tenido algunos amigos que en el pasado nos enseñaron a hacer cosas poco saludables, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve unos amigos un amigo que me enseñó a fumar, ¿verdad? Otro amigo que me enseñó a robar en los supermercados, ¿verdad? Eso por supuesto ya no lo hago, ¿verdad? Otro amigo me enseñó a cómo conseguir pornografía, ya jamás, ya no, ¿verdad? Y otro a cómo emborracharse, tampoco. Pero también todo el entretenimiento de este mundo nos enseña cosas malas, a tener un entendimiento oscuro. Y tiene una influencia sobre nuestras vidas, hermanos, que no podemos ni siquiera imaginar. Pero por eso necesitamos tener un tiempo todos los días, 15, 20 minutos, media hora, una hora, para que usted escuche la voz del Señor. Y cuando usted vea esas cosas o vienen cosas que lo quieren influenciar, usted tiene un foco de la palabra de Dios que dice, eso está mal, eso está mal. Pero si usted no tiene ese foco encendido, va a caer. Por eso Dios quiere que cada cristiano evite andar en la vanidad de su mente, porque es una mente que no tiene la palabra de Dios. Y lo más importante es que cada cristiano aprenda a Cristo. Y dice, conforme a la verdad que está en Jesús. No hay ninguna otra verdad fuera de Jesús. La única verdad se encuentra en Jesús, en su palabra, en su Espíritu Santo. Todo lo demás es vanidad. Todo lo demás es vanidad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros? Que estemos alumbrados, lo más alumbrados posibles por la palabra de Dios y que aprendamos a Cristo.
Y hay muchas enseñanzas. Todo lo demás que sigue en el capítulo 4 de Efesios se trata de eso. Se trata de oír y obedecer. Oír y obedecer la palabra de Dios. Oremos.